exponer en esta mañana. Eh, yo no sé cómo estuvo su semana. Hermana Lourdes que vino, creo que el martes fue. Ah, ok, vino el domingo, se vino Antitos. Yo no sé cómo estuvo su semana, hermana Idaira. Estuvo difícil, si hubieron algunas circunstancias, si hubieron problemas, si hubieron adversidades. Yo no sé, Ali, cómo estuvo su semana, ¿verdad? Hay semanas que pasan y usted, ¿verdad? Tranquilas, todo bien, ¿verdad? Todo bien, ¿verdad? Por ahí dicen una frasecilla. Pero hay semanas o hay días, hermanos, en que tenemos dificultades, ¿verdad? Tenemos adversidades. Se nos presentan circunstancias que nosotros no imaginamos, ¿verdad, amor? A veces pasa así. Suceden cosas que uno dice, ¿cómo pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No me di cuenta. No, por ahí dicen una frase muy popular, no la vi venir, ¿verdad? A veces hay cosas que no las vemos venir, pero pensando en mi semana y en lo que vivimos en esta semana, y por ahí escuché una noticia eh, de un cantante cristiano que yo escucho, este, mm, tal vez para ustedes no sea conocido, porque es el grupo que o la agrupación que yo escucho es cristiana, pero probablemente tal vez a ustedes no lo hayan escuchado. Pero esta semana yo escuché cómo esta persona, un cantante cristiano, tiene más de 35 años de estar en el medio cristiano. Ah, vamos a ver, está en el medio cristiano. Vamos a ver, no se me adelante. En el medio cristiano, y pues salieron unas acusaciones, hermanos, bastante graves contra esta persona, ¿verdad? Incluyendo hasta un abuso, ¿verdad? Ya ustedes saben de qué tipo. Él es un hombre contra hombres. Independientemente de que fuera contra hombres o mujeres, es un delito, ¿verdad? Pero cuando usted escucha, y yo me acuerdo hace muchos años, tengo la bendición de tener muchos años de ser criada en el Evangelio. Ah, voy a ponerles un poquito de contexto para tal vez los que están muy viejitos, cuando se escuchó, ¿verdad?, que el hermano Jimmy Swaggart cayó. eh, Tal vez los que estaban en esa época pudieron sentir, ¿verdad?, un dolor, una zozobra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es un siervo del Señor, predicaba al Señor, lo usaba. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Y duele, hermanos, duele cuando uno como cristiano escucha personas que están en el medio cristiano que se hacen humanistas y empiezan a cambiar el discurso o el evangelio. Y como dice Pablo, hermana Grace, no es que haya otro evangelio, pero la gente está tergiversando el evangelio porque quieren acomodarlo a su manera de vivir. ¿Y cómo es su manera de vivir? Pecaminosa. Entonces, cuando yo vivo en una manera de vivir pecaminosa o soy esclavo del pecado, hermanos, voy a tratar de acomodar el evangelio a mi manera para sentirme reconfortado, mi conciencia esté tranquila. Pero esta semana yo hablaba con Keila y hablaba con mi familia y yo le decía, qué duro esto. O sea, estamos hablando de una persona con muchísimos años. En Estados Unidos es una persona que tiene como, es muy, ¿qué le digo? Muy respetada en el ambiente musical y demás. Y uno escucha esto y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y es que, hermanos, vuelva a ver el que está a su lado. Y si esa persona lo permite, métale un pellizquito. No. Esa persona que está a su lado, hermanos, es un ser humano. Que si usted lo pellizca, que si esa persona se corta, esa persona siente, ¿verdad? Estamos, dice Pablo, que estamos en esta carne, ¿verdad? Pero el versículo no termina ahí, ¿verdad? Que es importante. Y yo lo que quiero predicar en esta mañana, o que sea una llamada de atención
para cada uno de los que estamos aquí, porque no estamos exentos de a veces fallar, no estamos exentos, hermanos, a veces de que, como dice el pastor, se resbalen en la cáscara, ¿verdad? Aunque uno no se resbala porque nada más no la vio, sino que, ¿verdad? Andaba distraído, andaba haciendo otras cosas. Dante Gebel dice que él nunca ha creído en eso de que, ay, alguien cayó en pecado. No, ya eso venía gestándose en el tiempo, ¿verdad? Pero creo que, hermanos, la semana pasada, no más, hace 15 días, ¿de qué prediqué yo? ¿Se acuerdan? Repaso para los que vinieron. Si usted no vino, usted está libre de. Ronita, ¿de qué predicamos? Vamos a ver, desempolvar un poquito lo que predicamos la semana, hace 15 días. Del sacerdote, sí, la hermana de Iraida estaba anotando y todo, por eso ya se recuerda, ¿verdad que sí? ¿Y se acuerdan cómo se presentaba o cómo se preparaba el sacerdote antes de la reunión, antes de presentar el sacrificio? Y el pastor después decía, y eso no es algo que solamente tenemos que hacerlo cuando nos vamos a presentar en el culto, eso debe de ser todos los días de nuestra vida. Lo que pasa es que a veces nosotros parece que se nos olvida que todos los días tenemos que presentarnos delante del Señor, que todos los días tenemos que tomar la cruz, que todos los días tenemos que morir a nosotros. Parece que eso se nos olvida y por eso muchas veces los predicadores tenemos que repetir temas, pastor, porque a veces se nos olvida. ¿Qué prediqué la semana pasada al grupo de mujeres? A las semanas que vinieron, obviamente, ¿se acuerdan? Jessy, Keila, ¿qué predicamos? Hablamos de tanto, pero no, yo no hablé tanto. Bueno, como 2 horas nada más. ¿Qué hablamos? La semana pasada, vea, si se acordaron hace 15 días, tienen que acordarse hace una semana, Cris. Digo yo. ¿De qué hablamos la semana pasada, las mujeres? Y quiero continuar con ese tema. Pastora, yo sé que usted sabe. Bueno, Estrellita, ¿se acuerda Estrellita? Tampoco se acuerda Estrellita. Dígame que sí, Estrellita. Bueno, dice, ahora después de que Carla lo diga se van a acordar. Bueno, hablamos, hermanos, hablamos de Filipenses 4:8. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? No, Filipenses 4:8. ¿En qué debo de pensar? ¿En todo qué? Ah, ¿verdad? El 6. Ah, no me confunda, pastor. Si no me hago bolas. 4:8. ¿En qué debo de pensar? ¿Cuál debe ser el pensamiento del cristiano? Dice la palabra que yo debo de pensar en qué? En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre. Si dice Pablo y le recomienda a los filipenses, perdón, que si hay algo que da mérito en eso y que da gloria a Dios, en eso, pensad. ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿En qué estamos pensando nosotros? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Yo le decía a las hermanas, ¿se acuerdan aquel canto? Mi pensamiento, ¿sí? Y nos ponemos muy románticos, ¿verdad? Mi pensamiento. Y empezamos a pensar o a cantar ese canto, pero realmente es Dios nuestro pensamiento. Es realmente Dios, hermanos, el centro de nuestra vida. Es Dios, hermanos, en el que merece toda la prioridad de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, nuestra manera de vivir. Porque cuando yo empiezo y yo le hablaba a las hermanas de pensar en lo bueno acerca del futuro, acerca del pasado, ¿se acuerdan? Acerca de las personas. Muchas veces tenemos pensamientos malos hacia las personas, ¿verdad? Tenemos lo que se denomina el don de sospecha, ¿verdad? Ah, ¿por qué no me saludó? Es que seguro le caigo mal, ¿verdad? No, probablemente puede ser que esa persona no lo viera, ¿verdad? Y tenemos pensamientos, hermanos, que no son conforme a lo que Dios quiere para nosotros o lo que Pablo nos está recomendando. Pero el tema de hoy, hermanos, y pensando en todo lo que ha sucedido, pensando en el tema que yo traje hace 15 días, pensando en el tema
que desarrollé con las hermanas el sábado pasado, perdón. Hoy yo quiero desarrollar con ustedes la integridad, estilo de vida en el cristiano. La integridad, hermanos, no es algo que usted se quita y se pone. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y allá, hermanos, afuera en el mundo, la gente felicita y alaba a la gente que en apariencia es íntegra. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Cuánto más, hermanos, nosotros debemos de vivir una vida en integridad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios íntegro. ¿Y se acuerdan cuando hablamos de los atributos de Dios? ¿Y se acuerdan que hay atributos comunicables? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? ¿Como cuáles? Como la santidad, como la bondad, ¿verdad? Son atributos que tienen que ser reflejo en nuestras vidas. Y hay atributos de Dios que son incomunicables, como la omnipresencia, ¿verdad? Nosotros no podemos saberlo todo, por más cristianos que seamos, no lo sabemos todo, no somos omniscientes, no somos omnipresentes, no somos todopoderosos, pero sí hay atributos de Dios y el atributo de la integridad, hermanos. Si es un atributo de Dios, cuánto más debe ser un atributo en nuestras vidas. Un pastor una vez predicaba sobre la honestidad y la integridad. Cuando un joven se levantó y confesó que había robado una herramienta del taller de carpintería donde trabajaba. Ahí podemos ver que este hombre, este muchacho, ¿verdad? Está siendo honesto, está hablando de que se robó una herramienta de donde trabajaba. Pero el pastor le preguntó que por qué no la había devuelto. Y el joven respondió que no quería que lo despidieran. El pastor le dijo: si no devuelves la herramienta, no solo estarás robando a tu empleador, sino que también estarás robando a Dios. El joven se sintió conmovido y devolvió la herramienta. ¿Y qué es, hermanos, integridad? ¿A qué podemos denominar nosotros integridad cristiana? Bueno, por ahí encontré el siguiente significado. La integridad cristiana se refiere a vivir de acuerdo, oiga, vivir, dígale al que está a su lado, vivir de acuerdo, ¿con qué? Con los principios y valores enseñados por Jesucristo. No es solamente, hermanos, que yo lo tenga en mi mente, que yo sepa qué es ser íntegro, sino que yo debo de vivir de acuerdo a los principios y valores que Jesucristo enseñó aquí en la tierra. Esta integridad cristiana, hermanos, incluye honestidad y transparencia, moralidad y ética, compasión y amor, humildad y servicio, fe y confianza. Cuando yo escucho la noticia de este cantante o de este músico, que les digo, la semana pasada escuché esas noticias tan terribles, él hacía en enero que había renunciado, él tocaba en una banda cristiana, un grupo cristiano, y él había renunciado, no dio los motivos, pero él sí dijo que él estaba viviendo una doble vida. Y el juzgarlo, ya eso será una cosa entre Dios y él, y obviamente si cometió un delito, las leyes, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo vidas dobles? Y tal vez, hermanos, en el caso de este hombre, esta noticia para los que nos gustaba la música y gente que es fan de estos grupos y demás, la noticia ha resultado chocante, como en su momento hay ministros del Señor que pasó alguna circunstancia y, hermanos, mucha gente dejó de creer en el Señor.
empezó a cuestionar a Dios. Pero ¿cómo? ¿Por qué sucedió esto? ¿Verdad? Cuando el mismo escritor de los Hebreos nos llama a poner los ojos en quién, ¿verdad? En el consumador, el autor y el consumador de nuestra fe. Lamentablemente nosotros como seres humanos siempre ponemos la mirada en los demás. Pero bueno, ¿y qué de yo? De mí. ¿Y qué de yo iba a decir? De mí. Porque muchas veces, hermanos, somos muy fáciles para juzgar la integridad del otro. Pero ¿y qué de mi integridad? ¿Cómo estoy viviendo yo delante de Dios? Porque, hermanos, cuando yo oí esa noticia, yo hablaba con Keila y Keila me dice, mamá, mamá, no juzguemos, no sé qué. Y le hago, Keila, pero es que ¿cómo puede ser posible que una persona se pare en un púlpito y cante y alabe al Señor y usted diga, y con esa misma boquita actúe como actúe? Ay, entonces uno en su humanidad se molesta y uno dice, ¿pero qué pasó? Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestra integridad? ¿Qué de que si fallamos, hermanos, tal vez en una iglesia que tal vez no hay tantos miembros, tal vez algunos que otros se van a dar cuenta de nuestra falla, ¿verdad? Pero ¿qué tal de una persona de estas que miles de personas se van a dar cuenta de lo que sucedió? Pero al final, hermanos, ambos, tanto esta persona como el que está en una iglesia pequeña o es un servidor pequeño, hermanos, o no mueve tantas masas, al final debe de mantener la integridad en Cristo si es que ha muerto con Él. ¿Qué de nuestra vida cristiana? ¿Acaso, hermanos, en el mundo no se demanda integridad? Y no deberíamos de considerar que nuestra integridad es una virtud vital para nuestra sanidad, perdón, para nuestra salud mental y para nuestra salud emocional y espiritual. Es que la integridad, hermanos, es sumamente importante, no solamente en nuestra vida, hermanos, pública, sino cuanto más en nuestra vida privada. Y le voy a decir algo. Hermanos. La integridad se muestra más en nuestra vida privada que en la pública. Porque yo puedo aparentar aquí y ustedes me pueden ver, pero ¿qué de cuando yo estoy sola? ¿Soy íntegra? ¿Cumplo esas características que yo les mencioné? Honestidad y transparencia. Vivo una moralidad y una ética, hermanos, porque ya hemos hablado de los estándares bíblicos, hermanos, morales, ¿sí o no? Y Dios demanda, hermanos, de nosotros algo que se llama santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Nadie verá al Señor. ¿Qué de la compasión y el amor? Porque la integridad no solamente se trata de transparencia, no solo se trata de moralidad, sino de compasión hacia los demás, hermanos. Como hablaba Pablo, ¿verdad? Acerca de la consideración que debíamos de tenerle a los débiles. También eso llama a la integridad, hermanos. La humildad, el servicio. ¿Cómo sirvo yo? ¿Sirvo para que me vean? ¿O soy un ser íntegro, hermanos? ¿Sirvo porque amo al Señor y amo a mis hermanos? Yo le pedí a Joana y la lectura de esta mañana fue el Salmo capítulo 1, ¿verdad? Todo es de todos conocido. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace. Esas características, eso que me está hablando el salmista en el Salmo 1, en sus primeros 3 versículos, me hablan de un hombre
o una mujer íntegros. Íntegros. Dice, el que no anduvo en consejo de malos. Cuando necesitamos consejo, hermanos, ¿cuántos han necesitado consejos en algún momento? ¿A quién busca usted? ¿A quién busca? ¿A quién recurre? ¿Al amiguito, a la amiguita? ¿Al conocido? Vea, hermanos, si hay mejor, y yo no sé, el Señor me ha ido enseñando, y yo creo que la vida en Cristo es una aventura, hermana Patricia, porque hay cosas que por muchos años hemos vivido y hasta como que ahora las vamos descubriendo. En cuanto nos vamos metiendo en su presencia, en cuanto vamos escudriñando la palabra, en cuanto nos metemos a orar y oramos, pero también dejamos que el Señor nos hable, hermanos. Integridad. ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia del Señor? ¿Sacó hoy usted un ratito antes de venir al culto? ¿O fue de los que se levantó, desayunó y, verdad? Y a veces, hermanos, decimos que es raro, pero yo no siento nada, hermanos. Yo veo a los hermanos y yo no siento nada. Primero, esto no es de sentires, porque los seres humanos somos muy cambiantes. Pero, hermanos, muchas veces el Señor quiere manifestarse en nuestra vida, pero no estamos dispuestos, no hay una sensibilidad a su espíritu. Y no estoy hablando de gritar ni hacer muchos espavientos. Muchas veces es ahí en el secreto, en el silencio, donde el Señor nos quiere hablar. ¿Acaso hemos de aceptar que nuestro cristianismo debe de tener dos caras? Esta persona decía, es que yo he vivido una doble vida. Yo no sé si usted que está aquí ha vivido una doble vida. Pero hoy es tiempo, hermanos, de arrepentirnos y volvernos al Señor. La Biblia es clara al respecto y Dios nos enseña que la integridad es parte crítica en el proceso de santificación. Recordemos, hermanos, que nosotros cuando venimos a Cristo, dice la palabra que somos llenos del Espíritu Santo y que Él nos va transformando a la imagen de Cristo en un proceso de santificación. ¿Cuándo termina ese proceso de santificación? El Señor ya nos llame. Pero estamos en el proceso, ¿sí o no? Y en el proceso a veces vamos a fallar, ¿sí o no? Y a veces vamos a tropezar. Pero dice la palabra algo muy bonito, que vamos a tropezar, pero el Señor no nos va a dejar caer. Por eso debemos de vivir, hermanos, agarrados de Él. Como el pastor siempre nos dice, yo no agarro al Señor de la mano, que el Señor me agarre de la mano a mí, porque yo puedo soltar. Es entender nuestra humanidad, pero también lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Esa obra de santificación. Eso no podemos ignorarlo, hermanos. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Y lo sabemos, y lo leemos, y lo repetimos. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Leo para ustedes, ¿lo tenemos? Dice así, no se dejen engañar. Recuérdense que Pablo le hablaba a los Gálatas porque había un problema, y en un momento Pablo le dice a los Gálatas, ¿a ustedes quién los embrujó? ¿Quién los engañó? Y vuelve y repite Pablo en este verso 7 de Gálatas 6, no se dejen engañar. De Dios, ¿qué pasa? Nadie se burla. De Dios, nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, ¿quién se podría burlar de Dios? Nadie. Por eso, hermanos, tenemos que cultivar la integridad en nuestras vidas. Por ahí, cuando suceden estas situaciones, cuando alguien se sale a la luz, ¿verdad? Su vida, ¿verdad? Su vida secreta, su vida privada. Siempre repetimos, no hay nada oculto.
Por eso, hermanos, no oculte nada. Viva con la libertad que el Señor lo ha llamado. Sí, tenemos luchas, hermanos. ¿Quién no tiene luchas? ¿Quién no ha sido tentado? ¿Ah? Todos aquí. Levánteme la mano, ¿quién nunca ha sido tentado? Y todos, dice la palabra, que vamos a ser tentados en diferentes formas. La forma en que yo soy tentada probablemente no es la misma forma en que va a ser tentado mi esposo o mis hijas. Cada uno tenemos luchas, sí o no. Pero por eso, hermanos, tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor y acudir siempre a Él. Y quiero desarrollar, hermanos, 3 áreas que son sumamente importantes donde debemos cultivar la integridad. Si usted está notando, 3 áreas donde debemos cultivar la integridad en nuestras vidas. ¿De qué hablamos el sábado pasado? ¿Se acuerdan? Lo repito otra vez, ahora sí. ¿De qué hablábamos? En esto pensar. Ok. ¿Y a dónde están los pensamientos? ¿A dónde están los pensamientos? Ajá, aquí. Aquí están. Integridad mental. ¿Qué pienso? Ay, hermanos. ¿Verdad? Hay gente que dice, ay, si vieran lo que yo estoy pensando. Yo le digo a mi esposo, yo a veces le digo a mi esposo, que a veces uno quisiera decir tantas cosas, ¿verdad? Pero mejor, le digo yo a mi esposo, prefiero arrepentirme delante de Dios que después, porque ya usted por decir una palabra, hermanos, aténgase a las consecuencias, ¿verdad? Le decían a uno chiquitillo, aténgase a las consecuencias y no llore. Porque muchas veces somos muy fáciles, muy blandos a la hora de hablar. Y lo decía el pastor ahora. De la abundancia, ¿de qué? Y se acuerda, Jessica, de que hablábamos del corazón. La gente cuando habla del corazón solo no, se señala el corazón. No. Cuando nos habla de corazón, muchas veces en la palabra, ¿de qué nos habla? Del alma, de la mente, exactamente, Marilyn. De la abundancia de la mente, para que podamos entenderlo. O sea, de la abundancia de los pensamientos que usted tenga, ¿qué va a pasar? Va a hablar. Hay cristianos, hermanos, que hablan con doble sentido. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué no le han entregado al Señor? Eso es pecado, hermanos. Hay gente que solo habla de ruina. Y yo no estoy aquí hablando de, ¿cómo se llama? Sí, ¿verdad? Sí, bendecido, prosperado y en victoria. No, pero es que hay gente, hermanos, que solo habla de ruina. Y sí, pasamos por pruebas, pero aún en medio de las pruebas podemos ver cómo Dios se glorifica. Hay gente que solo habla de enfermedad. ¿Cómo está, hermana? Ay, aquí, con un dolor de cabeza. Me duelen las rodillas, me duelen los ojos, me duelen las pestañas. Solo eso, hermanos. De la abundancia de nuestros pensamientos, hermanos, así vamos a hablar. Y hermanos, dice Proverbios que el poder de la vida y la muerte, ¿en dónde está? En lo que hablamos. Y no por hablar ¿cómo es? Positivamente o negativamente. Que nosotros porque hermanos, en nuestra mente, de nuestra mente pasa nuestra lengua y de nuestra lengua pasa los demás. Y o hablamos vida o hablamos muerte, pero no podemos hablar las dos cosas. Dice que no puede salir de una misma fuente dos tipos de agua. Integridad mental. Como creyentes necesitamos entender que la integridad de nuestra creencia en Cristo debe comenzar en nuestra mente. Ahí, hermanos. ¿Qué pasa si hay alguien, hermanos, que tiene problemas de lujuria con la pornografía? Yo un día le decía a alguien, ella me contaba de un sueño que había tenido y yo le decía, cuando usted tenga esas cosas, vaya a la palabra, vaya, escudriña la palabra, ore. Y ella me decía, sí, yo hago eso. Pero hermanos, no es solamente hacerlo, como lo decía el pastor y lo hemos hablado,
es interiorizar. ¿Se acuerdan la palabra que usaba yo el sábado pasado? Bueno, tantas palabras que dije. Intencionalidad, con intención. No es que voy a leer la Biblia porque Carla dice que hay que leer la Biblia, o porque, no, con intención. Con intención. Yo voy a leer este salmo, yo lo voy a leer con intención, no lo voy a leer por leerlo. Es porque yo necesito, hermanos, que esa palabra sea rema en mi vida, que no pase lo que pasó con el sembrador. El sembrador sale a sembrar y ¿a dónde cae? En las piedras, entre espinos, junto al camino. ¿Cuánta gente recibe y escucha la palabra aquí, hermanos, y sale y qué pasó con esa palabra? Nunca raició esa palabra. Por ende, si no raició, nunca va a dar fruto. No es solamente que la palabra, porque la palabra muchas veces, hermanos, está aquí, pero no, hermanos, no la interiorizamos, no la, vamos a ver, no nos ponemos a de verdad reflejarnos en la palabra, como dice Santiago, que es un espejo que nos muestra quiénes somos realmente, hermanos. Cuando yo leo la escritura, hermanos, realmente mi vida interna está desnudada, hermanos. Nuestra mente o corazón, hermanos, ha sido transformado por Dios, ¿sí o no? Por eso ya no podemos vivir, hermanos, esclavos del pecado y de nuestros pensamientos. Que sí, que va a venir el enemigo, hermanos, pero si hay algo que usted puede contrarrestar al enemigo, es como lo hizo Jesús, con la palabra. Pero no solo recitarla, porque es que Jesús no solamente recitó la palabra. Si Jesús hubiera recitado solo la palabra, hermanos, probablemente hubiera caído en la tentación, ¿verdad? Porque hay gente que viene a algo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y aquellos demonios dijeron: a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, y usted. Y salieron a paliativo. No es solo eso, es vivir la palabra. Es vivir la palabra. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 2, verso 14? Si alguien lo tiene y me lo lee fuerte. Integridad mental, sí. ¿Cómo se han de discernir? Pero si el hombre es natural, ¿qué pasa? No las entiende, hermanos. Yo me acuerdo el sábado, ¿verdad? Que hablamos sobre el pensamiento, tener pensamientos verdaderos acerca de los demás. Y habían hermanas que decían: es que qué difícil. Qué difícil. Sí, hermanos, es difícil cuando yo lo pienso con una mentalidad que natural, hermanos. Sí, claro que es muy difícil. Si yo lo pienso, a ver, si alguien me hirió, me traicionó, me hizo daño, o sea, pensémoslo naturalmente, ¿cómo lo voy a perdonar? Si él me hirió, si él me falló o ella me falló, estaría mostrándome yo como un débil, porque así piensa que el hombre natural. Y uno lo vea, hermanos, uno va, ahora yo creo que están motivando mucho a los conductores, hermana Grace, a que no se defiendan, sigan su camino si alguien les grita, ¿verdad? Cris que maneja y todo, Cris dice que él sigue adelante, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué pasó un día de estos? ¿Verdad? Alguien vino, le tiró en su carro a alguien en moto y al final se paseó en su carro y se paseó en los carros que iban adelante. ¿Y el de la moto por dónde salió? Tranquilo. Porque al final, y ayer tuvimos una experiencia muy bonita visitando a los papás de Cris, y la mamá de Cris me decía algo, y es muy cierto, hermanos, todos lo sabemos. Cuando yo perdono, hermanos,
Cuando yo perdono, el bien, ¿a quién se lo estoy haciendo? A mí misma. El que se estaba, o sea, no lo tengan un pensamiento egoísta, ¿verdad? Porque puede sonar algo egoísta. Pero cuando yo perdono, hermanos, quien es sanado y quien es liberado, soy yo. Y me decía ella, porque yo podría decir, es que a mí me cae mal alguien. Hermanos, y tal vez esa persona ni se da cuenta, y yo donde lo veo, yo siento que me va a dar algo, y yo quisiera agarrarlo el pescuezo. Ah, ¿y qué? Y la persona sigue como cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Y quién se está haciendo el daño? Integridad mental. Yo perdono, yo lo perdono, yo la perdono. Obviamente es un proceso, hermanos, guiado por el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos de vivir guiados por Él. Dice la palabra que un incrédulo no puede entender las cosas de Dios porque para él son, ¿cómo que voy a perdonar a que me ofendió? Y aún sabe que dentro de la iglesia hay gente que dice, ¿por qué yo voy a perdonarlo? Perdone, perdone y perdonemos. Porque dice la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, que nosotros somos perdonados en el tanto perdonemos. En cambio, un creyente ha recibido una mente renovada. Por eso, hermanos, para el natural esas cosas no están bien, porque no tiene una mente regenerada. Si usted, hermanos, es del que sigue teniendo pensamientos de que yo odio y ojalá le vaya mal y ojalá esto, hermanos, examínese, porque usted no tiene una mente renovada. Algo está fallando. Pablo asegura en el capítulo 2 de la primera carta a los romanos, perdón, primera carta a los romanos no existe. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, 16. Dice, y eso se los prediqué yo a ustedes la semana pasada. Dice, nosotros que tenemos, si alguien lo busca y lo encuentra, me lo dice, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, 16. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted, hermanos, es de los que odia y ojalá que le vaya mal y tiene pensamientos así, hermanos, usted no está pensando como Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando estaba siendo clavado en la cruz, crucificado? ¿Qué dijo? Padre, ellos sabían lo que estaban haciendo. Desde un punto de vista sí, pero dice Jesús, ellos no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque su religiosidad, su naturalidad, hermanos, les impedía ver quién realmente era Jesús. Una mente transformada es una mente íntegra. Como cristianos necesitamos estar verificando que nuestra mente no esté regresando a los hábitos pasados que estaban envueltos en las garras del pecado. Escuchaba un día a un pastor diciendo que a él vino un joven y le decía, pastor, miras que yo tengo un problema, un pecado. Yo soy adicto a la pornografía y Dios sabe que he tenido una lucha muy fuerte, porque hermanos, yo creo que todos tenemos luchas, ¿sí o no? Con ciertos pecados que son, ¿verdad? Sí, hay pecados que uno rápido se libera de ellos, pero hay unos que están como constantes y la lucha es constante, ¿verdad? Y él decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Es que a veces aunque no vea las cosas, yo las imagino, yo las pienso, están ahí. Y él le decía, el pastor le daba el siguiente consejo. Cada vez que a usted recurra, obviamente vamos de nuevo con intencionalidad, debe haber conciencia en eso. Cada vez que venga un pensamiento de estos, hermanos, vaya y ore. Vaya y ore. Y le dice, y usted después me va a contar. Y entonces le dice, pero ¿por qué oro? Y le dice, bueno, vamos a ver, busque un objetivo específico de oración. Y entonces le dice, bueno, le dice el muchacho, tengo un primo que está en Japón y él le quiere abrir
grupo de estudio bíblico ahí en Japón, pero nadie le llega. Entonces le dice el pastor, cada vez que le venga un pensamiento de esos, ¿verdad? De lujuria, pornografía, usted va a orar por su primo para que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Y el Señor traiga almas a ese grupo de estudio. Y entonces dice que ya pasó un tiempo, dice el pastor que a él se le olvidó. Cuando llega el muchacho y le dice, pastor, tengo que contarle algo. Y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, pastor, yo empecé a orar por mi primo. Y de verdad, ya esos pensamientos empezaron a cesar. ¿Por qué? Porque el diablo no es tonto, hermano. Dice el diablo, cada vez que le pongo un pensamiento así, él va a orar. Entonces mejor no se los pongo, porque él sigue orando. Pero no solo eso, hermanos. Dice, vieras qué lindo. Han llegado 5 personas al grupo de mi primo y estoy orando por él. Cuando venga el enemigo, hermanos, ore, escudriñe, busque la palabra, hermanos. Como le digo, no solamente es recitar la palabra, es vivir la palabra. Porque, hermanos, estamos en esta carne, pero no militamos según la carne, dice Pablo. Debemos buscar en nuestras mentes que nuestras mentes sean íntegras, que sean jardines que cultiven la mente de Cristo. ¿Qué clase, hermano, de jardín es su mente? A mi esposo, que ahora le dio por las matitas, ¿verdad? Y él se pone, hermanos, a sembrar y él cuida, hermanos, cuida. Entró a la edad de las matitas, sí. Yo no, hermanos, yo no. Vean, hermanos, ayer andábamos en un lugar, ¿verdad, amor? Y es montaña y hay, ¿verdad, Cris? Un montón de matitas, ¿verdad? Y todo ahí, bueno. Y mi esposo se trajo ahí unos hijitos, ¿verdad? Y él me dice, mi amor, hay que agarrarlo aquí. Yo lo arranco. Él dice que es así, así. Y ya ayer llegó, hermanos, aunque llegamos un poco tarde y cansados, cuando lo veo, él agarró lo que llaman el hijito. ¿Cómo se llama, amor? ¿Qué dice usted? No, tiene otro nombre. Él me usa hasta palabras técnicas, me dice. Y me dice, vea, mi amor. Y agarró los hijitos y él los hace como ahí en un chunchito con agua. Y hace bueno, hermanos, viera cómo, porque él quiere que esas plantitas den. Y hermanos, para cultivar la mente, para tener una mente íntegra, hay que dar cuenta. Vea, hermanos, y vieras, yo veo a mi esposo, ¿verdad? Y me muestra, vea, mi amor, tiene como 15 días de tener un cojollillo ahí de, ¿cómo se llama? La bugambilia. Oh, y solo me dice, vea, mi amor, bugambilia roja, bugambilia morada. Y yo, sí, qué lindas, todas las florcitas. Y me enseña, hermanos, el cojollito de bugambilia que tiene como 15 días, y hermanos, y ya le están saliendo unas raicitas. Y él me muestra con un orgullo, hermanos, vea cómo Dios está saliendo, ¿verdad? Así deberíamos, hermanos, de ser diligentes en cómo estamos cuidando nuestro jardín, qué estamos sembrando en el jardín de nuestra mente y qué raíces están saliendo en el jardín de nuestra mente. Debemos evaluar constantemente si solo decimos que pensamos como Cristo. Porque yo me acuerdo, hace muchos años alguien me decía, vieras que cuando yo estudio le pongo a cada hojita TMC, me decía, TMC, y yo le decía, ¿qué es TMC? Mira, y le ponía a cada hoja TMC, ¿qué es TMC? Tengo la mente de Cristo. ¿Sí, verdad? ¿Está bien? Tengo la mente de Cristo. Hermano, no solo decir que tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo. No, es que ¿qué estoy sembrando para realmente, hermanos, tener la mente de Cristo? ¿Cómo vivió Cristo? ¿Cómo fue Jesús? ¿Cómo fue su vida? Dice que cuando él hacía milagros y cosas, ¿verdad? Grandiosas, ¿qué hacía Jesús después de eso? Se apartaba de la gente, hermano. ¿Y qué hacía? Oraba. Si realmente, hermanos, estamos permitiendo que nuestros pensamientos tomen el control de nuestra mente. Pensamientos, hermanos, nocivos para nuestra vida espiritual. ¿Qué permitimos en tu mente o qué permite usted en su mente? ¿Qué vemos, hermano? En los 80, ¿verdad? Se llamaba que al televisor se le decía ¿qué?
el cajón del diablo, ¿verdad? Y bote el televisor. No, el problema no es el televisor. El problema es qué estamos viendo y qué permitimos que entre a nuestra mente, ¿verdad? Porque si no, en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer, hermanos? De meternos en un monasterio sin televisión, sin medios de comunicación, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes podrían vivir así. Yo no. ¿Qué resguardamos en lo más íntimo de mi corazón? Hable con el Señor y dígale, Señor, ¿qué es lo que yo tengo, que guardo en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué es? Ojo, hay aspectos en nuestra vida que protegemos a tal grado que no quisiéramos que nadie viera lo que guardamos. ¿Qué pasaría, hermanos, si, como dice el pastor, hipotéticamente hubiera una máquina que proyectara nuestros pensamientos? ¿Serían pensamientos íntegros, pensamientos conforme a la palabra? ¿O más bien nos daría vergüenza, hermanos, que la gente viera lo que pensamos? Y si es así, hermanos, solo hay algo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Y sabe qué se llama? Arrepentimiento. Buscar a Dios mientras el Espíritu, hermanos, obra en nuestro corazón. Hoy es el día. No espere a mañana porque mañana no existe. Es hoy. Por el contrario, nuestras mentes deben de ser íntegras con lo que decimos, con lo que vivimos. La mente es un verdadero campo de batalla, porque hermanos, el silencio esconde lo que vive en tu mente. Yo le decía a las hermanas, ¿verdad? ¿Cuántas de nosotras a veces, y las mujeres somos muy dadas a eso? Los hombres, me pareciera a mí, por el contexto de mi esposo, que no le hacen tanta mente a la cosa, ¿verdad? Al asunto. Pero yo, y se lo decía yo a Keila un día de estos, ¿verdad, Keila? Hablábamos, hermanos, a veces nos damos unas libertades creativas en la mente, que bueno, yo no sé, yo creo que hasta el demonio más malo se asustaría de lo que pensamos. Y eso no debería decir así. Los ojos de otros no tienen acceso a nuestra mente, hermanos, a lo que nuestra mente encierra o esconde, pero olvidamos o ignoramos que hay un Dios que todo lo ve. ¿Recuerdan cuando yo les digo, a veces la gente va a robar y qué hace? ¿Qué de? Disciplina tu mente. ¿Qué dice el verso 2 del Salmo capítulo 1? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ojo, ese es un hombre íntimo. Ese es un hombre que trabaja en su mente. Ese es un hombre que quiere sembrar cojollitos. Amor, si ¿cómo es la palabrita? ¿Qué dice usted? Ya se le olvidó. Ya. Bueno, es ese hombre que siembra, hijitos, hermanos, para que echen buenas raíces. Yo creo que mi esposo no va a agarrar cualquier hiedra venenosa, ¿ah? Y la va a sembrar, ¿verdad? Por ahí hay unas matitas que son atrapamoscas, ¿verdad? Dicen que esas huelen feísimo, ¿verdad? Hay plantas que tienen cada una su función que estamos sembrando en nuestra mente. Sino que en la ley de Jehová se deleita, lo saborea, hermana Grace, hermana Lourdes, hermana Patricia. Se deleita, qué rico, cuánto amo yo tu ley, ella es mi delicia. Qué rica es la palabra, cuán dulce es para mí, para mi paladar, como miel tu palabra, Señor. Oh, qué pereza, ay, qué pereza, tengo que leer la Biblia. Ay, qué pereza, me dijeron que tenía que estudiar Hechos. Ay, qué pereza, bueno, Romano estuvo muy bonito, pero ya. No, hermanos, es deleitarme yo en la palabra, es deleitarme en ella.
quiero terminar, porque el pastor ahora, si ustedes vieron que se me acercó, me dice, mi amor, le toca predicar en la otra semana. Entonces no voy a correr. ¿Okay? Porque nos hablamos de 3 áreas de integridad. Apenas voy por la primera, la integridad en nuestra mente. Entonces, probablemente la otra semana terminamos con la integridad espiritual, hermanos, y la integridad como discípulo. Pero, hermanos, ¿cómo es nuestra mente? Limpia tu mente y restablécela con la palabra del Señor. Dice el Salmo, ¿con qué limpiará el joven? ¿Con qué? ¿Con qué lo limpiará? Usted tiene pensamientos impropios, impuros, pecaminosos. ¿Con qué puede limpiar esos pensamientos? Ahí lo dice en la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Si usted y yo somos creyentes verdaderos, hermanos, no somos nominales, porque por ahí una vez el pastor nos predicó del cristianismo nominal, o sea, hay gente que se denomina cristiano, pero no vive como cristiano. Y si nos remontamos a la historia de cómo se les llamó a los primeros cristianos allá en Antioquía, era porque dicen que los veían y vivían como ¿quién? Como Cristo. Y aparte, hermanos, no solamente eso, si usted se va a la palabra o a la etimología de la palabra Cristo, ¿qué significa Cristo? Ungido. ¿Y cristianos? Una mente íntegra, hermanos, desembocará en lo que vamos a desarrollar en la otra semana, una integridad espiritual. ¿Qué pasa con las personas, hermanos, que se descalabran como lo que yo les estoy contando esta semana? Probablemente, hermanos, probablemente no tuvieron una integridad mental, por ende, esa integridad mental no desarrolló una integridad espiritual y como consecuencia, su vida como discípulo, hermanos, nunca fue lo que debió de ser. Como le digo, hermanos, no estamos llamados para criticar ni para señalar, sino para agarrar para nuestro propio saco. Esta persona tendrá que dar, y cada persona que falle delante del Señor tendrá que dar cuentas al Señor. Y si cometen un delito grave, hermanos, tendrá que verlo con las leyes también. Pero, hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestra mente? Que Dios me los bendiga.